Hola a todos, buenos días familia, aquí estamos un día más, una mañana más, siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, porque nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice cuando Jesús le dijo a unos discípulos que deberíamos de estudiar, escudriñar la Escritura, porque en ellas vamos a encontrar vida eterna. Nosotros los creyentes creemos que la palabra de Dios nos desvela la vida eterna, nos enseña sobre nuestra verdadera vida y por eso cada día presentamos nuestro día al Señor desde bien temprano, a las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Estamos estudiando una pequeña porción de la palabra del Señor, pero siendo fieles en lo poco. Y vamos a seguir abriendo la primera carta que el apóstol Juan escribe, capítulo 3, y vamos a leer solo el versículo 21 y el versículo 22 que dice así: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ayer explicábamos cómo Juan lo que nos está diciendo en estos versículos es que si uno obedece a los mandamientos de Dios, nosotros podemos pedir cualquier cosa, dice Juan al Padre, que Él nos las va a conceder. Y les dije que hoy hablaríamos un poco más acerca de la obediencia. Mira, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos manda a obedecer. De hecho, a Dios en el Antiguo Testamento se le llama centenares de veces el Señor de los ejércitos. Y cualquiera que haya estado en el ejército sabe que todo allí se basa en la obediencia. Te voy a dar una frase que podría ser el resumen de todo lo que vamos a ver en este devocional. La obediencia es la base de la bendición. Pero la pregunta es, ¿a qué o a quién debo obedecer? Mira, por encima de todas las cosas, nuestra obediencia es a Dios. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros estamos llamados a obedecer todo lo que la palabra de Dios enseña, sin excepciones. Todo lo que Dios diga en su palabra no es cuestionable, no es debatible, no es para unos sí y para otros no. Todo lo que Dios ha dejado plasmado en la Biblia se debe obedecer sin quitar ni añadir. La Biblia también nos llama a obedecer a nuestros pastores. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice literalmente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto tampoco es cuestionable. Nosotros debemos obediencia a los pastores que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pero ¿hasta dónde debe llegar esa obediencia? Porque, por desgracia, algunos se han aprovechado de este versículo para manipularlo, para extorsionar a la gente. Muchos han creído que tienen la potestad de, por ser pastores, poder gobernar entonces literalmente la vida de los creyentes. Y esto no es así. Esto es un abuso y esto es una total negligencia. La obediencia a los pastores está limitada a la palabra de Dios. Si un pastor me dice que yo haga algo que no está avalado por la palabra, no tengo por qué obedecerle en absoluto. Te pongo un ejemplo sencillo. Mira, el otro día estaba explicando esto a un grupo de personas en la iglesia, en un estudio bíblico, y estábamos en la iglesia que pastoreo, y le dije a una de las personas que allí estaban: mira, como la Biblia dice que tienes que obedecerme porque yo soy tu pastor, entonces toma las llaves de mi coche, ve y lávamelo. Lógicamente esta mujer me dijo que no, y yo te pregunto, ¿hizo mal en no obedecerme? No, ella hizo lo correcto, porque su obediencia a mí como su pastor está limitada única y exclusivamente a la palabra de Dios. No pienses que por obedecer a tu pastor por encima de lo que la Biblia dice, eso va a traer bendición a tu vida, porque no es así. Recuerda algo: la obediencia a tu pastor tiene un límite, y ese límite lo marca la palabra de Dios. La Biblia también habla de la obediencia a los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí vamos a aclarar dos cosas. Lo primero es que la obediencia a los padres es mientras se es hijo, mientras estamos bajo su tutela. Una vez nosotros nos casamos o nos independizamos, la Biblia dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, a partir de ese momento, lo que le debemos a nuestros padres es honra, pero no obediencia. Eso no quiere decir que no obedezcamos en ciertos momentos, ¿verdad? Lo que nos puedan decir, a lo que nos puedan aconsejar, pero no estamos obligados a obedecer. Pero mientras vivamos bajo su techo, vivamos bajo su cobertura, sí estamos obligados a obedecer a nuestros padres. Y lo segundo para aclarar de este versículo es que, si te fijas, fíjate cómo dice hijos.
Obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, que nuestra obediencia a nuestros padres es en el Señor. De tal manera que si yo siendo hijo y viviendo en casa de mis padres, ellos me piden algo que no es del Señor, no tengo por qué obedecer. Te pongo un ejemplo. Si llama a alguien por teléfono y tu padre o tu madre te dice, mira, no quiero atender, dile a esa persona que no estoy, cógelo y dile que no estoy. No, yo no tengo por qué obedecer porque me está llamando a mentir. O te pongo otro ejemplo más fuerte todavía, que es verídico, esto es verídico, por cierto. Un padre que le dice a un hijo en el día de su 15 cumpleaños, hijo, vamos, que te voy a regalar un rato en un prostíbulo para que te hagas un hombre. Lógicamente el hijo no tiene por qué obedecer, porque recuerda siempre este principio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por último, la Biblia también nos llama a obedecer a las autoridades. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros conocemos como autoridad, pues, qué sé yo, presidentes, policías, profesores, pero aquí nosotros tenemos que recalcar una vez más lo mismo. Si los presidentes, el gobierno, la policía, los profesores o quien quiera que sea nos mandan a obedecer algo que la Biblia no avala, no tenemos por qué obedecer, porque nuestra obediencia la marca la palabra de Dios. Pronto voy a hacer un vídeo hablando más extensamente de este asunto de la obediencia. Voy a tratar también el tema de la desobediencia, de dónde procede, cómo podemos convertirnos en personas obedientes y bueno, y algunos asuntos más que ya veremos. Pero quédate con estos 4 puntos en los que Dios nos llama y nos manda a obedecer. Primero, su palabra por encima de todas las cosas. Segundo, a nuestros pastores, siempre y cuando ellos estén sujetos a la palabra de Dios. Tercero, a nuestros padres. Y cuarto, a las autoridades. Los creyentes estamos llamados a obedecer. No podemos ser desobedientes. Una cualidad básica de todo creyente es su obediencia a Dios y a su palabra, a los pastores, a los padres y a las autoridades. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos porque tú eres un buen Dios. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Señor, quiero orar en esta mañana, Señor, para que nos ayudes, Señor, a seguir siendo obedientes primeramente a ti, porque es necesario obedecerte. Es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Señor, ayúdanos también a ser obedientes a nuestros pastores, a los padres, a las autoridades, a todo lo que tú nos llamas a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, y danos esa fuerza, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Oramos no solamente por hoy viernes, sino por todo el fin de semana que tenemos por delante, por todas las actividades, los cultos, los ensayos, todo lo que vamos a tener, Señor, que tú lo bendigas, que tu presencia nos acompañe. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Que tengas un feliz fin de semana. Dios te bendiga.